Desde las entrañas de Tabasco, Chicoché, vestido con su característico overol y con la fuerza de un ciclón, hizo bailar con su música a todo México. Canciones como ¿Dónde te agarró el temblor?, ¿Quién pompó? Y De Quechón fueron un éxito total. Estando en la cúspide de su carrera, Chicoché perdería la vida. Muchos aseguran que falleció por consumir, otros que le dio un ataque al corazón. Conocerás con todo detalle el día en que lo arrestaron por tener una sustancia prohibida. Soy José Luis. A continuación, la historia detrás del legendario Chicoché, filósofo o músico. Francisco José Hernández Mandujano nació el 7 de diciembre de 1945 en la Ciudad de México. Sin embargo, en Tabasco, de acuerdo a datos de distintos periódicos, aseguran que nació en la colonia Tamulte, en Villahermosa. Su padre, Gabriel Hernández Lergo, oriundo de Teapa, trabajaba en la revista Impacto. Su madre, Aide Mandujano, era una maestra normalista, originaria de Villahermosa. Su infancia la desarrolló en Villahermosa. Debido al trabajo de sus padres, no padeció carencias económicas. A la temprana edad de 5 años perdería a su madre. Su padre, ocupado de tiempo completo en la revista, no podía atenderlo, por lo que su hermana Matilde se hizo cargo de él. Durante su niñez, era el segundo de 3 hermanos. Consciente de que tenía que seguir con sus estudios, viajó a la ciudad de Querétaro, ingresando a la Academia Militarizada de Benjamín N. Velasco. Aquí sería donde inició sus primeros pasos musicales, formando parte de la banda de guerra, con la gran responsabilidad de tocar la batería. De acuerdo a información dada por amigos cercanos, le llevaría serenata a la hija del general de la escuela. Al terminar la preparatoria, debido a influencia de su padre, estudiaría Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pero estudiar leyes no era lo que su corazón sentía. La atracción hacia las partituras musicales eran fuertes. Entrando en la adolescencia fue cuando comenzó a sentir curiosidad por la música. Le gustaba ver en la televisión a los cantantes de la época del rock and roll. Aprendería a tocar los teclados y sintetizadores. La guitarra y el saxofón serían parte de su amplio repertorio. Sintiéndose preparado y con un conocimiento avanzado en los instrumentos, regresaría a Villahermosa, decidido a que su vida de ahora en adelante sería la música. Francisco José, en 1965, formaría el grupo Los Temerarios. Para esto, reuniría a varios adolescentes tabasqueños, como Humberto y Alfredo Villegas, Fernando Ancona, Juan Joaquín Castellanos y Juan Antonio Ramos. El grupo no tenía un ritmo fijo. Tocaban desde música instrumental, pasando por el rock and roll y balada. Los jóvenes tocaban bien y eran del gusto de los adolescentes. Grabarían 2 discos, Rock, Rock, Rock y La Catedral de Winchester. Francisco José se aventaría a cantar la melodía No tengo tiempo, en inglés. Debido a diferencias personales, los Temerarios se disolvieron. Esto no fue un desánimo en las ganas de Francisco, para perseguir su sueño de seguir interpretando música. Como buen tabasqueño, el ritmo lo tenía en la sangre, y sobre todo la música tropical y la cumbia. No es por nada, pero en Tabasco bailan muy bien. Así que en 1967 se integraría al conjunto Los Bárbaros. Con ellos graba el disco Ritmo Bárbaro. Su hermana Matilde no solo se había encargado de la educación de Francisco, también sería su primer manager, llevando por buen camino la educación artística de su hermano. Se ha llegado a hablar de que formó o fundó la agrupación llamada Los Siete Modernistas. De acuerdo a buenas fuentes, Francisco José no participó en ella. El origen de esa información está relacionado con el momento en que él conoció a su esposa Conchita. En los sueños de Francisco estaba formar su propia banda musical. Él se visualizaba siendo el líder, teniendo más autonomía a la hora de crear canciones y de escoger a los integrantes. De esta manera, en 1968 fundaría el grupo La Crisis. Le puso ese nombre porque en los inicios del proyecto la situación económica era muy precaria, pensando en la crisis como reflejo a lo que estaban viviendo. En esta etapa es cuando nacería su icónico apodo Chicoché. Chico es derivado de su nombre Francisco y Che de José.
Los primeros integrantes que llegaron fueron Nacho Mandujano en el bajo eléctrico, Pedro Díaz Machorrito en tumbadoras, Antonio Hernández Carrera, el negro, en la batería, y Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, Cochinita, tocando la guitarra. Chicoche y su nuevo grupo realizaban sus primeros ensayos en la Ciudad de México, en su casa, una vivienda modesta ubicada en la calle 7 y Anacleto Canaval, de la colonia Reforma. La sala, que era el lugar donde ensayaban, estaba conformada por cables y bocinas. No había dinero ni disposición para comprar muebles. Cuando comenzaron a tocar, tenían varios errores en la sincronización. Con el paso de los días, la coordinación mejoraba. La música que salía por las ventanas de la casa impregnaba los oídos de vecinos y de gente que pasaba. Cada vez más y más curiosos se aglomeraban por las tardes a escuchar los ensayos. Tanto era del agrado del público que los camiones de choferes de pasajeros se paraban a oír el ensayo. La gente prefería perder el autobús que los llevaría a sus colonias. Chicoche no solo era talentoso, la disciplina era un bien que había forjado desde que estaba en la academia militarizada. En cada nota musical, en cada ensayo, era muy perfeccionista. Cuando algunos integrantes se cansaban o decaían en ánimo, él los alentaba. Era un gran motivador, de esos líderes que todo barco necesita. Cuando Chicoche cambiaba el orden de las canciones o hacía medleys, que es una secuencia de diferentes canciones o fragmentos de canciones que se combinan y se interpretan como una sola pieza musical, todos los músicos lo seguían a la perfección. Con miles de horas de ensayo, el grupo se sentía engrasado y entuercado. Regresarían a Villahermosa a tocar ante su público. Su primer éxito musical llegaría con Yo no bailo con Juana. Posteriormente, seguirían creciendo con el disco Los nenes con los nenes. La música estaba cargada de energía. Chicoche habla inglés. Era seguidor de Mick Jagger, de Joe Cocker y Jim Morrison, tomando de ellos la capacidad de improvisación sobre las melodías y las letras, sacando partido de su voz ronca, vibrando en su corazón el rock and roll. Cuando fundó La Crisis, se notaba la mezcla del rock y el tropical, haciendo algo que a nadie se le había ocurrido. Cuando Chicoche era tecladista del grupo Los Bárbaros, conoció a Chucho Rincón, productor de esa agrupación. Mientras estaban grabando, a Rincón le llamó la atención Chicoche por su personalidad única. Se le acercó y le dijo: un día te voy a grabar a ti pero cantando. Pero Chicoche se lo tomó con risa, diciéndole: ¿cómo crees, Jesús, con esta voz que tengo aguardientosa? El éxito del grupo saldría de las fronteras tabasqueñas, dándose a conocer en el resto del sureste. La música amenizaba bailes, fiestas y 15 años. Pero ellos no se iban a conformar con esa zona del país. Querían que sus canciones se cantaran y se bailaran por todo México. En las playas de Catazajá, Chiapas, él y sus músicos usaron una canoa para transportar los instrumentos de cuerdas y metales. Atrás quedarían los años en que cantó entre pantanos y potreros. De nuevo se sentarían en Ciudad de México. Por casualidades de la vida, se toparía con Chucho Rincón, quien estaba iniciando con su nueva casa disquera. Chicoche, al enterarse, le hizo la propuesta si le concedía el honor de ser su primer artista. Rincón sin titubeos le dijo: el honor es mío, y quiero que sepas que para mí nadie es como Chicoche. Con el primer disco que lanzaron juntos, Nadie como Chicoche, superaron con un solo álbum las ventas de los 6 anteriores discos. El éxito era abrumador. Ese nuevo estilo musical por fin llegaba a todo el país. Los que no sabían bailar se inventaban pasos con tal de mover los pies al ritmo de tan alegre música. Debido a la enorme demanda de discos, Marta Cano, esposa de Chucho, tenía que hornear los LP en casa para retractilar el plástico. Y no estoy exagerando, pues la fábrica era incapaz de entregar los pedidos terminados a tiempo y no querían incumplir a las tiendas los compromisos acordados. Aparte del estilo único en la música, Chicoche se caracterizó por su peculiar forma de vestir.
¿Cómo fue que adoptó el overol como su vestimenta distintiva? En la víspera de una de las primeras canciones, un amigo gringo llamado Robert, cuando visitaba Tabasco, le llevaba distintos artículos, desde instrumentos musicales, bisutería y ropa. Cuando Chicoche checaba las cajas, había un overol de mezclilla, pero no le llamó la atención, pues no lo consideraba una prenda que pudiera usar. Inclusive le hizo el feo, botándolo con los demás artículos. Una noche, al alistarse para un concierto, no tenía nada que ponerse. No le quedó de otra que usar el overol. Su esposa Conchita lo vio con rareza, por lo que le dijo: «No vas a salir así». Chicoche, fiel a su estilo, no le prestó atención. 8 horas más tarde regresaría a su casa y le diría a su esposa mientras dormía que desde que entró al salón todos lo miraron. El overol había causado gran revuelo, diciendo con júbilo las siguientes palabras: «Este es el atuendo de Chicoche, no me lo voy a quitar», siendo muy enfático en que un personaje siempre debe ser emblemático y único en su imagen, citando a El Santo, Cantinflas y a Calimán. Para las siguientes semanas, Chicoche le pidió a un sastre que le confeccionara otros overoles, unos modestos, otros con tela brillosa y uno más de piel. Gracias a su manera de vestir, ya tenía un segundo nombre artístico: el hombre del overol. Su fama había llegado también a la televisión, ganándose un lugar para cantar en el popular programa de Siempre en Domingo. Tocaba su turno para presentarse. En la pantalla aparecía un hombre de cabello largo, con anteojos y bigote, usando un overol. No había ningún cantante que tuviera esa indumentaria. Raúl Velasco, al verlo, se le acercó y a manera de orden le preguntó: «Oiga, ¿usted no se va a cambiar?». «No, este es mi vestuario», respondía con firmeza, amabilidad y orgulloso de su personalidad. La música de Chicoche y la Crisis estaba adelantada para su época. Era un estilo híbrido. La guitarra suya como guapango y como rock al mismo tiempo. No era ni salsa, ni cumbia, ni merengue. Era el sonido de Chicoche. De Quechón lo consolidó llevándolo al estrellato musical, dándole el acceso a la escala internacional. Su popularidad subiría como la espuma. De norte a sur del país y también en algunas ciudades de Estados Unidos, las canciones llegarían con la fuerza de un ciclón, ganándose el apodo del Ciclón del Sureste. Por supuesto, las rivalidades nacerían, una nacional y una estatal. La primera fue con Rigo Tobar y su Costa Azul. Para ponerle sabor a estas diferencias, la conductora Talina Fernández los entrevistó, preguntándoles si había rivalidad. Ambos lo negaron. «Todos los grupos somos grandes hermanos», dijo Tobar. «Lo que importa es el corazón que ponemos cuando subimos al escenario», dijo Chicoche, quien agregaría que la diferencia entre Rigo Tobar y él era una: Rigo es norteño y yo sureño. La otra rivalidad fue con Carmito y los Supremos, Carmito por diminutivo de Carmen. Era cantante y pianista, gozaba también de una popularidad regional. Todo comenzó en la celebración de los 15 años de la hija de Eugenio Flores, integrante de la Crisis. Al terminar la fiesta, Chicoche y los músicos continúan la pachanga en la cantina Bullpen. Detrás de ellos iba Carmito, apodado el Brujo del Trópico y fundador del grupo Los Supremos. En el bar usa el micrófono para cantar. Ebrio le pide a Chicoche que canten juntos. Este lo ignora. Carmito, como todo borracho impertinente, le insiste. Más molesto, Chicoche le responde: «Ya déjame de chingarme». Carmito lo sujeta del overol y de pronto se oye un golpe. Carmito cae ensangrentado ante el derechazo que le da Chicoche. El ambiente se puso tenso, dejando atónitos a los presentes. Al amanecer, Carmito llega a casa de Chicoche. Enojado, con la camisa roja por la sangre, pues traía la nariz rota, gritaba: «¿Dónde está Chicoche?». Iba armado. Por suerte, todo quedaría ahí. Posteriormente, el hijo de Carmito escribió que su padre y Chicoche solo tuvieron una rivalidad artística, teniendo una gran amistad. Su primer hijo, Francisco, nacería en 1970, rodeado de bafles, pedestales, guitarras y diversos instrumentos musicales.
En 1975, Chicoché y la Crisis ya no viajaban en camionetas viejas de redilas. El dinero estaba llegando. Ya alcanzaba para comprar un camioncito. Con los éxitos de sus discos, el panorama de la familia cambió. Compraron enseres domésticos, regalos, autos. El nivel de vida era superior. Su hijo ya no iba a escuelas públicas, sino de paga. Nacerían dos hijos más. Harley Gabriel le puso ese nombre por su afición a las motos, y Roberto Carlos. En la mente de Chicoché no habían límites. Un día, acompañado del saxofonista Eugenio Flores, le pidió mirar por la ventana del Hotel Palace, en Nueva York, repitiendo una frase que sería realidad. Mira el monstruo de concreto, algún día será nuestro. A su esposa le diría de otra manera, en el que ambos miraron el equipo y los instrumentos de Marco Antonio Solís, el Buki. Conchita, algún día, algún día. 2 años después no paraba de hacer giras nacionales y extranjeras, compitiendo codo a codo con su rival norteño Rigo Tobar. La gente repetía sin cesar de qué chon, que en castellano era de quién son. La canción que hizo explotar musicalmente al grupo fue Quien Pompó. En la radio se escuchaba una y otra vez. Con esa melodía, las giras en Estados Unidos se hicieron habituales. Se presentó varias fechas en Las Vegas. El hombre del overol, el ciclón del sureste, hacía su sueño realidad. Esa canción aún se cita entre los mexicanos. Se utiliza para saber quién le ha comprado estos zapatos, aquellos vestidos. En la década de los 80, en Plaza de Armas Villahermosa, aparecería Chicoché. A lo lejos unas mujeres gritaban ¡Chicoché! Y se abalanzaron sobre su cuerpo. El overol blanco quedó sucio. Las mujeres además le lanzaron prendas y cartitas. La chicomanía se hacía presente en la Ciudad de México. Los fans se vestían con overol. Hasta participaría de jurado en un concurso llamado El Doble de Chicoché. Un día, mientras estaba en Acapulco con su hijo, decidieron ir a comer tacos cerca del malecón. Apenas pusieron salsa mexicana sobre los tacos cuando alguien gritó: ¡Ahí está Chicoché! Esto atrajo a cientos de personas. Chicoché y su hijo comerían parados en la cocina, saliendo por la puerta de emergencia. Con todo y la fama, el hombre del overol no usaba guardaespaldas. Le gustaba sentir el calor del pueblo. Eso sí, no le agradaba firmar autógrafos. De buen humor decía: ¿tan pronto me pondrán a hacer la tarea? Con los autógrafos también llegaban los regalos. En Puebla, una mujer baila y mira con firmeza a Chicoché. Sin pensarlo, se quita una cadena y medalla de oro para ponérsela en el cuello. Él se rehúsa a aceptarla, pero la mujer le insiste. Durante un concierto en Oaxaca, el miedo se apoderó del grupo. Se disponían a retirarse porque ya eran las 4 de la mañana. Entre la oscuridad, unos hombres pidieron otras canciones. Chicoché rechazó la oferta. Con un rotundo no y movimiento de cabeza, los hombres sacarían una y... ¿Cuál quieren?, preguntó Chicoché. Así por las buenas seguimos tocando. El día en que Chicoché es arrestado, todo sucedería en Villahermosa. Se había pactado un mano a mano entre Chicoché y Beto 75, un salsero colombiano. El lugar sería el Parque Tomás Garrido. Horas antes, Francisco José es detenido por la policía y es llevado a la Fiscalía de Tabasco. El motivo: encontraron hierba verde en el autobús. El baile estaba a punto de comenzar. Beto 75 esperaba ansioso a Chicoché. Los tabasqueños, al saber la noticia, acuden en masa a la radio para pedir su liberación. Otros se manifiestan en la oficina del Procurador de Justicia. La presión ciudadana funciona. El ídolo es liberado hacia la medianoche. A la mayoría de los cantantes les gusta escucharse, pero a Chicoché no. El ambiente en su casa era permanecer quietos y en silencio. Las muchachas del servicio doméstico escuchaban sus canciones, pero él les pedía que las quitaran. «Coño, ¿qué es eso?», solía decirles. Su popularidad estaba en lo más alto. En 1986 se disputaba la Copa del Mundo de Fútbol. Hugo Sánchez y Maradona ocupaban todas las portadas del país. Sin embargo, ambos futbolistas compartirían reflectores con Chicoché.
En una portada del disco El Mundial de Chicoche, sostiene un balón en sus manos y lleva puestos los guantes de portero. Pero eso no fue todo. Incursionaría en el cine. Una de las 5 películas en las que participó fue Huele a gas, compartiendo escena con la sensual Sasha Montenegro, quien puso nerviosos a todos en el set, incluyendo a Chicoche. Sin embargo, su amor y fidelidad por su esposa estaba por encima de todo. De acuerdo a palabras de Francisco Jr., su papá tuvo un par de canciones favoritas: Pobrecito mi cigarro y Aquella calle larga. Pero hay una canción que nunca se tocó, y esta decía: pero, ay qué rica, sí, que está la... Aparte de ser entrevistado por Talina Fernández, otras personalidades le cedieron el micrófono, como Saludowski, Ricardo Rocha y Patti Chapoy, con quien pasó un momento incómodo, cuando ella le midió su abdomen con una cinta métrica, haciéndole comentarios por su sobrepeso. En vez de enojarse, Chicoche se lo tomaba con risas. Tanto familia y amigos cercanos comentaron que él leía la Biblia, las enciclopedias Labat. Era un hombre informado, degustaba comida yucateca, no pagaba con dinero en efectivo, era autoritario y de carácter. Chicoche tenía la capacidad mental para plasmar en su música filosofía. ¿Cómo hacía posible esto? La filosofía explora las ideas, mientras que la música es un lenguaje que puede expresarse y conmover esas ideas de una manera profunda y única, haciendo de la combinación una fuente de comprensión y creación. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche y Gabriel Marcel compusieron obras musicales. Él hizo despertar emociones, pasiones y un tipo particular de inteligencia y pensamiento musical que se acerca al conocimiento. Su música ya estaba cruzando el charco. En España se hacía famoso el hombre del overol. Se estaban pactando shows en Madrid, Sevilla y Barcelona. El lanzamiento del disco Chico Moñó lo posicionaban en Europa. No solo su música, su vestimenta y su forma de ser eran distintivos de él. Su lenguaje propio era otro sello único. ¿Dónde te agarró el temblor? Frase que se refiere cada vez que hay un movimiento sísmico. Tons que mami, para referirse a una mujer que se está pretendiendo. Uy, qué miedo, para quitar dramatismo o decir que alguien está exagerando. Chido, chido, si algo es doblemente bueno. El lenguaje popular y chusco, así como bromear sobre los problemas comunes, es una identidad inequívoca del personaje. Chicoche vio en la música la expresión más íntima de la voluntad y sentimiento, algo que la razón no puede expresar completamente. El 29 de marzo de 1989 en la Ciudad de México, la llama ardiente que iluminaba el corazón del hombre del overol se apagaría. Un corte informativo se anuncia en Televisa. Chicoche ha muerto. La noticia se propaga por todo México. Francisco José se entrega a la inmortalidad. Pero hay un precio que su esposa e hijos deben pagar. El cuerpo es de todos. Cuando el ataúd llega a Villahermosa, miles de tabasqueños se sintieron dueños de él. Los diarios Novedades y Tabasco Hoy cuentan que más de 30,000 personas con semblantes de dolor y tristeza lo acompañaron en el Panteón de Villahermosa para despedirse del máximo ídolo que ha dado Tabasco. ¿Cómo explicarle a millones de personas que el ciclón del sureste no soplará más, que el overol se quedará por siempre en el armario? La causa del deceso fue por un derrame cerebral. Chicoche era un hombre sumamente trabajador. En su cabeza, día y noche, maquinaba componer y crear canciones. El descanso no estaba en su vocabulario. Descuidando su salud, algunos rumoran que falleció por consumir, algo que su familia siempre desmintió. Durante la peregrinación del cuerpo, la gente gritaba ¡Viva Chicoche! Lo paseaban por las calles, por el campo de béisbol. A cada paro hay un grito, hay un llanto. Fue tanto el amor y devoción de su esposa que jamás quiso rehacer su vida. Chicoche es un ejemplo de que cuando se quiere se puede. Su música no solo hizo bailar a millones de gentes, era consciente de los problemas sociales del país, plasmándolo en temas como la reforma agraria,
El partido por la mitad, Soy campesino, entre muchas otras. La música de Chicoché y La Crisis está inmortalizada en los corazones de los mexicanos, así como fuera del país. El gran filósofo y cantante Chicoché. Así llegamos al final. Dale manita arriba, déjame tu comentario que vale oro y suscríbete.